quisiera poder describirles una visión verdaderamente apocalíptica. Entre los pasillos de las bancas corren papeles arrastrados por el viento. De los techos de las iglesias escurren grotescas goteras que pueden ser y esperar a ser reparadas posteriormente. Y de los púlpitos, empolvados. Usted podrá imaginarse que estoy refiriéndome a alguna de las iglesias en Alemania, Holanda, Bélgica, Europa en general, pero la verdad es que no tenemos que irnos tan lejos. Así se encuentran muchas de las iglesias en mi localidad. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre el poder de la predicación. Exquisita Radio. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. El historiador James Dane señala que el motor de la reforma fue precisamente la predicación. Y le cito alguna de sus frases. El púlpito era una fuerza poderosa dentro de la iglesia y también en la comunidad secular, ya que tanto la iglesia como la gente fuera de la iglesia asimilaba y estaba convencida de que aquel que escuchaban, al predicador en sí, escuchaban al mismo Dios. Yo me pongo a reflexionar. Si tenemos la misma palabra de Dios, de aquellos hombres valientes y esforzados, y si recuperáramos esa visión, esa convicción, esa manera de pensar bíblicamente sobre lo que es la predicación, nuestro púlpito volvería a tener esa fuerza poderosa, transformadora. Si liberáramos su poder, porque sabemos que no vuelve vacío, ¿no sería glorioso ser testigos de lo que podría pasar? Mira lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Por qué no podría hacerlo de nuevo? La predicación es un elemento intrínseco de la iglesia. Es una forma elemental en la cual nuestro Dios ha transformado al mundo. Vayamos a la historia. Para empezar, los invito a recordar algunos de los nombres de predicadores en la Biblia. Piense cuál podría ser un predicador que usted recuerde que está en la Biblia. Seguramente usted está pensando en Pablo, Esteban, obviamente Pedro. Pero ¿qué tal Jeremías, Elías? ¿Qué me dice de Moisés, de Amós? Y por favor, no deje a Jonás fuera de la lista. Jonás, quien transformó a toda una ciudad. El sermón transformacional jamás predicado. Así es que a pesar de que el desempeño de la predicación es una actividad demandante y desafiante, nosotros lo sabemos, la predicación sigue siendo fundamental para la causa del reino de Dios, para la salud de la iglesia y para el cumplimiento del mismo ministro. Exponer las verdades de Dios a voz viva no se puede abandonar. No podemos reemplazarlo por otras prioridades, por otras actividades. Le puedo enumerar una lista larga de razones teológicas, históricas, litúrgicas y hasta personales. Por lo cual debemos arrojarnos a la predicación. Además de que es un mandato, debemos predicar porque funcionó en el pasado y funciona en el presente. En algún momento de la historia se tuvo que evaluar la práctica de la predicación dentro de la escala de prioridades ministeriales. Y esta versión
esta situación en la Biblia se sitúa en Hechos 6, versículo 2. Y observamos que desde los días tempranos de la iglesia entendieron claramente la prioridad que Jesús puso a la exposición clara y constante de la palabra. Y ellos no modificaron esta prioridad por ninguna circunstancia. Y cuando se vieron abrumados por las demás labores de la iglesia en crecimiento, conciliaron con los demás hermanos que no era correcto descuidar el ministerio de la palabra de Dios. Es algo que Dios, hermanos, espera de nosotros, porque es fundamental. Nuestra obediencia debe de estar sujeta al mandato de Dios de predicar su palabra. Ellos dijeron, no descuidaremos para servir las mesas, a realizar otras tareas ministeriales, por importantes que sean. Dios ha dado un cuerpo entero de personas espiritualmente equipadas. Dejemos que ellos nos ayuden en este ministerio. Y vamos a prestar nuestra atención a la oración y al ministerio de la palabra. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene miedo a contaminarse? Ya sea que esté enfermo, o sea de edad avanzada. ¿Se entiende? Quédese en casa. Entonces mande a Timoteo. Todos tenemos un Timoteo. Empodérelo como lo hizo Pablo, para que milite en pos de la fe y la buena conciencia, para que sea manifiesto a todos. Pablo habló así a su joven discípulo en tiempos de necesidad. Así le dijo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Milita como un buen soldado. Lucha como un atleta. Porque no nos han dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y nada de lo que Pablo haya dicho no lo hizo también en ejemplo vivo. Ya que en Hechos 20, del 26 al 28, Pablo mismo testifica: por tanto, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo tipo de consejo de Dios. Estoy limpio de toda culpa, por no haber dudado en proclamar toda la buena voluntad de Dios. Y esta responsabilidad nos las ha pasado de mano en mano a nosotros, los tutores y los vigías de la iglesia de hoy. Cuando leemos en el versículo 28 de ese mismo capítulo, observamos que dice: entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre. Analicemos punto a punto lo que ha dicho Pablo. Él dijo: hubiera sido culpable de la sangre si no hubiera predicado toda la voluntad de Dios, pero lo he hecho. He sido fiel a mi ministerio de la predicación. He comunicado fielmente todo el consejo de Dios. Y en el 28 dice: cuiden sobre ustedes mismos y sobre el rebaño del cual el Espíritu Santo los ha hecho pastores. Y sigue con una advertencia. Yo creo que muy acorde a nuestros días, tomando en cuenta el secularismo y la vanagloria con que está embelecida la sociedad de hoy. Sean pastores de la iglesia de Dios, que he comprado con su sangre, porque sé que después de que yo me vaya, vendrán lobos salvajes de entre ustedes y no
perdonarán al rebaño. Así que mantente en guardia. Protege tu rebaño. Y creo que la forma principal en que protegemos al rebaño es haciendo lo que hizo Pablo. Predicando todo el consejo de Dios. Un sermón relevante es aquel que resuelve los problemas y las dudas del asistente a una congregación y le ofrece una visión bíblica que supera a todas sus demás opciones de conocimiento y acción. Resuelve y supera. Los mueve de donde están a donde Dios quiere que estén. Para eso, usted necesita conocerlos. Saber qué es lo que les quita el sueño, qué es lo que les saca una sonrisa, y poderlos llevar por los caminos de Dios a través de una visión bíblica. En el libro La palabra en tus palabras, basado en la metodología Apolos, compartimos un proceso de expresión oral vanguardista que le ayudará a superar los retos que ofrece la congregación del siglo XXI. Para ordenar tu volumen, por favor deja un WhatsApp al 33 14 10 77 20 o escríbenos a info@apolos.mx. Y para rematar la importancia de la predicación, sigamos el ejemplo del mismo Jesús. Él, en Lucas 4, versículo 43, nos relata que Jesús salió a un lugar solitario a pesar de que la gente lo buscaba. Lo buscaba con la intención de persuadirlo a que se quedara con ellos. Pero Él les dijo: es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Así es que, ¿qué entendemos de esta enseñanza? Que Jesús no solamente vino a cumplir la profecía como Cordero de Dios. Jesús era un proclamador de la palabra de Dios. Lo vemos tanto en sus encuentros personales como en cualquiera de las presentaciones que tuvo ante diversas multitudes. Hoy mi país y el continente entero se encuentra sumergido en un estupor, en un asombro, en una sorpresa exagerada que le impide proclamar, reaccionar y cumplir sus funciones. Se encuentra en un espasmo, adormecidos, paralizados de toda nuestra capacidad de movimiento, desorientados ante la pérdida de nuestra misión como cuerpo de Cristo, sumergidos en la duda ante la vacilación y la falta de determinación entre las varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias y hechos, sucumbidos en el miedo ante la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real, posible o probable. Hemos sido persuadidos a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo fincado por la esperanza. Además de un sentimiento de desconfianza, ha contaminado nuestro sistema de creencias, que en etapas tempranas de esta crisis, de alguna manera se entendía, se justificaba. Atendimos el aullar de las sirenas, alertándonos para que nos refugiáramos en el búnker. Y después, que disminuyéramos toda nuestra actividad. Y así, paulativamente, poco a poco, abandonamos nuestras facultades ministeriales, litúrgicas y espirituales, abandonando nuestra responsabilidad
cedida por Pablo y comprada por sangre. Nuestros hermanos mártires de la iglesia primitiva nos heredaron esta palabra, que es absolutamente confiable, cargada de poder. Como predicadores, simplemente no podemos declinar nuestro llamado a predicar por simples recomendaciones administrativas. Como ya aprendimos, Dios no nos hizo ni nos llamó a ser empresarios, gerentes de organizaciones, dueños de negocios, instituciones, organizaciones, no. La iglesia es un organismo vivo y latente. Es entre gente que vive, que se alimenta, que respira. Nos llamó a alimentar a esa grey con la palabra de Dios. Y esto debe de arder en nuestros corazones. Simón, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Con qué me gustaría concluir? Desde la solicitud de parte de Moisés y Aarón ante el faraón para que liberara a su pueblo, hasta la misma defensa de Esteban, cada obra importante de parte de Dios ha estado acompañada de un énfasis renovado en la predicación. La proclamación de la palabra de Dios es la única vela encendida para transformar vidas. Cuidémosla. Anunciar el evangelio de Dios es la única fuerza que mantiene apartado al mundo de las tinieblas. Avivémosla. La declaración de la verdad es el único manantial de agua viva para que el entorno caído se mantenga sano. Mantengámoslo corriendo. Necesitamos un púlpito valiente en medio de una sociedad temerosa. Bendiciones en casa. ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad.